Muchas gracias por su compañía. Tenemos más información. Le quiero dar la bienvenida al licenciado Manfredo Bravo, quien es politólogo, para analizar precisamente el informe que ha dado el presidente Evo Morales y que tal vez es un discurso que busca recuperar la confianza del pueblo boliviano. Evidentemente, ¿no? Hemos vivido días muy tensos, sobre todo a consecuencia de estos acontecimientos como fue la sentencia del Tribunal Constitucional, como fue la ley del nuevo Código Penal. Eh, Obviamente situaciones que han tensionado al país y que de alguna manera han puesto en tela de juicio la credibilidad del presidente Evo Morales en torno a temas que son estructurales dentro de lo que es el Estado de Derecho, ¿no es cierto? Bolivia vive un Estado de Derecho, así lo expresa la Constitución Política del Estado, y obviamente la sentencia del Tribunal Constitucional del 3 de diciembre rompe con ese concepto fundamental del modelo boliviano, y encima viene esta ley promulgada entre gallos y medianoche, ¿no es cierto?, donde gran parte de sus artículos vulnera garantías constitucionales. Entonces, esos elementos más un proceso de acumulación de desgaste natural y de una serie de escándalos que hemos tenido en el gobierno, han generado evidentemente una pérdida de confianza, de credibilidad en el presidente. El discurso de ayer ha sido un discurso sereno, ha sido un discurso que ha tratado de ilustrar, mostrar los logros en materia económica del gobierno, tratando de disminuir el impacto de la crisis política que está viviendo actualmente el país. Y eso es lo que prácticamente se traduce en ese discurso calmado del presidente. No han habido agresiones por parte del presidente y todo se ha concentrado prácticamente en decir: miren lo bien que estamos, por favor déjenme gobernar, ¿no? Ese es el mensaje, la síntesis del mensaje que podemos encontrar en el discurso del día de ayer. Licenciado, pese a que el mismo presidente Evo Morales anunció un día antes la aprobación del nuevo Código del Sistema Penal, en Santa Cruz hubo el tractorazo, la gente aún se movilizó. ¿Cómo se analiza esta situación? Bueno, es evidente, ¿no? El problema estructural que hoy tiene, podríamos decir, el sistema de gobernabilidad del país es básicamente el efecto que ha tenido la sentencia del Tribunal Constitucional del 3 de diciembre, ¿no? Y esa es la principal demanda que hoy le hace el pueblo boliviano de diversos sectores, ¿no? Acá no podemos decir que es un problema de demanda sectorial específicamente, sino es un problema de demanda estructural que tiene que ver con principios y valores. Aquí se está cuestionando, fíjense, y estos son temas muy importantes, la moralidad del Estado. O sea, el valor moral del Estado en términos de un concepto fundamental que es la democracia. Entonces, eso es lo que le está reclamando el pueblo boliviano medularmente al presidente. La ley del sistema penal fue, podríamos decir, un factor que sirvió como elemento movilizador, pero la esencia del problema estructural que tiene el país es la sentencia del Tribunal Constitucional. El presidente Evo Morales anunció cambio de gabinete también. ¿Con esta situación cambiará alguna situación de nuestro país? Mire, los cambios de gabinete lo que hacen es reorientar el timón del ejercicio del poder, ¿no? Cuando hay un gabinete más técnico, bueno, la lógica que se espera es que un gobierno apueste más a poner el énfasis en el desarrollo productivo, en mejorar las condiciones de empleo, en mejorar las condiciones de desarrollo, etcétera, ¿no? Cuando hay momentos de crisis, normalmente se tiende a nombrar gabinetes más políticos, que tengan capacidad de negociación, que tengan capacidad de acercamiento con los sectores, que tengan capacidad de resolución de conflictos, ¿no es cierto? Y depende de cómo se la percibe la crisis también, porque
hay tendencias, como en su momento lo ha habido en este país, de resolver la crisis a partir de la confrontación, ¿no es cierto? Entonces, el gabinete político que se construye es un gabinete de confrontación, de choque. Eso lo hemos vivido en este gobierno, lo hemos vivido en el periodo de los 2007, 2008, 2009, cuando estaba el proceso de consolidación de este régimen político asentándose, ¿no es cierto? Ahora hemos tenido los últimos años gabinetes más técnicos, menos políticos, que es una crítica que le hace la propia base militante masista, ¿no es cierto?, de haber descuidado lo político y haberse ocupado más de la parte técnica. Bueno, habrá que ver el día de hoy, que seguramente va a ser el anuncio del nuevo gabinete, cuál es la orientación que le da el presidente. Yo creo que va a ser un gabinete político, y creo que va a ser un gabinete con los hombres más fuertes, porque la pelea que va a tener el 2018 fuerte el gobierno va a ser el empujar la consolidación de esta decisión que se ha tomado de repostular al presidente Evo Morales. Por lo tanto, vamos a tener un año bastante conflictuado, ¿no? Licenciado, otro punto muy comentado es acerca del crecimiento de 4.5%, hablando económicamente. ¿Con esto se llegaría a consolidar el pago del segundo aguinaldo? Sí, evidentemente, Bolivia tiene una economía, podríamos decir, sana, y eso hay que reconocerle al gobierno, pero también hay que reconocer que no es solamente mérito del gobierno, ¿no es cierto? Han habido una serie de factores, condiciones que han acompañado para que nuestra economía crezca en la magnitud que ha venido creciendo. A pesar de ello, como consecuencia de la crisis internacional, obviamente de la crisis de los precios, nuestro crecimiento, si bien es uno de los mejores de América, de Sudamérica y de América Latina, ha venido bajando. Y hay temas estructurales que deben resolverse. Estamos con un déficit en la balanza comercial, es decir, estamos importando más de lo que estamos exportando. ¿Qué significa eso? Significa que nuestra capacidad productiva ha venido deteriorando, ¿no? Y sobre todo nuestra capacidad competitiva, ¿no? Productiva y competitiva. Y otro factor importante, la inversión privada. Este crecimiento se debe básicamente a la inversión pública. Bolivia tiene un crecimiento, pero destacado en la inversión pública. Estamos con 9.000 millones de dólares prácticamente de deuda externa, y gran parte de esa deuda ha sido destinada a la inversión pública, pero una inversión pública que todavía no demuestra resultados, no demuestra eficacia, no demuestra eficiencia en la administración. Tenemos un Estado que está con un déficit, tenemos un déficit prácticamente del 8%, muy similar al déficit que vivió este país durante el gobierno, el gobierno que fue derrocado prácticamente por estos movimientos, el gobierno de Sánchez de Lozada. La gran diferencia es que en aquel momento no había plata, no había un proceso de acumulación como ha tenido este gobierno durante el periodo 2006-2014, que hoy por hoy le permiten al gobierno tener una reserva internacional fuerte, de alrededor de 10.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, que en definitiva es lo que está sosteniendo el déficit del gasto, el déficit de las cuentas corrientes que tiene el país, ¿no? Entonces, tenemos una economía estable, nos falta, sin embargo, recuperar indicadores que son determinantes para, sobre todo para la gente, para el conjunto de la población, ¿no?, que busca empleo estable. El presidente hablaba de una tasa de desempleo alrededor del 4%. Pero hay que ver qué tipo de empleo es el que se tiene, ¿no? Sí. El gran parte de este empleo en las estadísticas es subempleo, es empleo encubierto, es autoempleo.
De ese dato, apenas el 40% son los que aportan a las AFP, lo que significa que realmente quienes están trabajando en un empleo con posibilidad de jubilación es el 40% de ese 4% de ese 90% supuestamente empleado, ¿no? Entonces son temas, salud, educación, mayor inversión en estas áreas, recortar un poco a las Fuerzas Armadas y darle un poco más a estos dos factores que son los que en realidad nos permiten tener una perspectiva de mayor productividad en el país. Licenciado Manfredo Bravo nos acompañó justamente, politólogo, analizando el mensaje que ha dado el presidente Evo Morales, que busca precisamente recuperar la confianza del pueblo boliviano. Ha sido muy amable por venir a nuestro programa. No, ha sido un placer acompañarlo. Que esté muy bien. Muchas gracias. Continuamos con más.